Bienvenidos a la clase número 2 de materiales magnéticos de la asignatura de Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Continuaremos en esta sección desarrollando la unidad respectiva. Para estudiar las condiciones de frontera del borde que deben verificar los vectores magnéticos al pasar por un medio de permeabilidad absoluta mu sub 1 a otro de permeabilidad distinta mu sub 2 a través de una interfaz con una corriente superficial dada por el vector K sub R, es necesario plantear las ya conocidas ecuaciones en el magnetismo. La primera nos dice que la integral de superficie del vector T por diferencial de S es igual a 0. Haciendo uso de esa ecuación, planteamos una superficie cilíndrica que se adapte lo más posible a este cambio interfacial, de manera tal que su altura tienda a 0 y el radio de la superficie sea un radio genérico. Desarrollando la expresión anterior sobre la superficie o volumen infinitesimal que contiene la interfaz, vemos que esa superficie cerrada la podemos abrir en tres superficies. La superficie A1, tapa superior, la superficie A2, tapa inferior, y la superficie lateral del cilindro. Haciendo intervenir los vectores normales a cada una de estas áreas anteriormente citadas y desarrollando los términos correspondientes, vemos que puede desaparecer el término que contiene al valor de h, por tender este a ser nulo. Desarrollando de la expresión anterior los términos no nulos, recordando que la ecuación integral es numéricamente igual a 0 y las componentes n1 y n2 son opuestas por ser estas salientes a la superficie en consideración, podemos decir que la componente en el medio 2 es numéricamente igual a la componente en el medio 1, considerando, por supuesto, las componentes normales que la ecuación nos refiere. En el caso de los materiales magnéticos que estamos considerando, es decir, medios isótropos, lineales y homogéneos, la igualdad anterior de la componente normal del campo magnético B se transforma a mu sub 1 por H1, la componente normal, es igual a mu sub 2 por H2, también es su componente normal. Esto es porque B es igual a mu por H. Es de hacer notar que si la componente del campo magnético B es normal a ambos medios, tendrá igual valor a ambos lados de la interfaz. No pasará lo mismo con la componente H del campo magnético normal, pues esta será distinta a ambos lados de la igualdad en relación a los valores de las permeabilidades absolutas de cada uno de los medios involucrados. Continuando entonces con el análisis de las condiciones de frontera de borde sobre dos medios magnéticos de permeabilidades mu sub 1 y mu sub 2 diferentes, tomemos ahora la expresión de Ampère que dice que la integral de h por diferencial de L sobre una curva cerrada C es numéricamente igual a la corriente real I sub R. Esta expresión nos permite tomar cualquier curva cerrada. Si tomamos la curva cerrada que vemos en la figura y haciendo un ajuste al análisis interfacial que nosotros queremos desarrollar, vemos que es conveniente hacer tender al valor de h a 0. Considerando la expresión de Ampère sobre todas las longitudes que conforman la trayectoria cerrada C, vemos que aparecen cuatro términos de integración. Los términos con los lados L3 y L4 asociados a la altura h en la figura, vemos que tienden a desaparecer.
quedando entonces la expresión de Ampère numéricamente igual a la integración sobre las longitudes L1 y L2, que son las longitudes de la curva paralelas a la interfaz que está en análisis. Quedando entonces las componentes tangenciales H1 y H2 de los campos magnéticos que estamos analizando. Como la componente tangencial sobre la curva de L1 es igual y opuesta a la componente tangencial sobre la curva L2, numéricamente podemos hacer que esta igualdad sea igual a la corriente I sub R, siendo esta el producto de K sub R por L1. Siendo todas las longitudes en consideración numéricamente iguales, podemos simplificar a estas en cada uno de los términos y llegar a la conclusión que la diferencia de la componente tangencial de H sobre el medio 2 con el medio 1 es numéricamente igual a la corriente K sub R interfacial. Es decir que esas componentes tangenciales del campo magnético H serán numéricamente iguales si la corriente interfacial K sub R es nula. Caso contrario, no. Un circuito magnético es una región del espacio donde hay concentración de líneas de campo magnético debido a una sucesión de regiones de materiales ferromagnéticos que concentran las líneas de dicho campo y forman un camino cerrado para las mismas, pudiendo ser una de estas regiones también una pequeña tensión de aire denominada entrehierro. Las relaciones que rigen el comportamiento de los campos magnéticos en los circuitos son las ya conocidas expresión de Ampère, la integral sobre una curva cerrada de H por diferencial de L es I sub R, y la integral sobre una superficie cerrada de B por diferencial de S igual a 0. Con dichas ecuaciones estudiaremos los circuitos magnéticos. Consideremos en nuestro caso un circuito magnético construido con un material ferromagnético de permeabilidad equivalente μ de sección rectangular S alimentado por N espiras de corriente y en el que se cumplen las ecuaciones fundamentales desarrolladas anteriormente. Analizando la sección circular punteada de la figura como una región del espacio que separa dos medios con permeabilidades magnéticas diferentes, podemos establecer para esta región las condiciones de frontera o de borde de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior. Con ese análisis llegamos a establecer que la diferencia entre la componente tangencial sobre el material magnético y el vacío es numéricamente igual a la corriente superficial. Como dicha corriente superficial es nula, entonces las dos componentes tangenciales en el material y en el vacío o aire son numéricamente iguales. Asumiendo la relación constitutiva para los materiales magnéticos, podemos decir que el campo de inducción V en el material es numéricamente igual a mu sub m por h tangencial m. En cambio, en el aire o vacío, B0 es igual a mu sub 0 por h tangencial 0. Como mu sub 0 es mucho más chico que mu sub m, el campo magnético de inducción V en el vacío es prácticamente despreciable en relación al del material. Esto hace que las líneas de inducción V sigan el interior del circuito magnético. Considerando entonces que las líneas de V quedan confinadas en el interior del circuito magnético siguiendo la forma geométrica del mismo, podemos considerar entonces una superficie cilíndrica con dos tapas S1 y S2 y la superficie lateral S en la cual aplicar la ley de inexistencia de monopolos magnéticos. Como en la superficie lateral el flujo que se escapa es nulo, queda entonces la determinación
del flujo entrante sobre la superficie S2 y saliente sobre la superficie S1, que es numéricamente igual uno con respecto del otro. Esto hace que se pueda hacer la aproximación a flujo constante en este tipo de circuitos magnéticos. La aproximación vista hasta aquí se verifica para ciertas condiciones, que son geometría simple para circuitos magnéticos, sin vértices ni bordes cortados, y permeabilidad del material mucho más grande que la permeabilidad del vacío, lo que ocurre generalmente en estos circuitos. En esta sección desarrollaremos una analogía con circuitos eléctricos que se basa en dos suposiciones principales. La primera, que el material ferromagnético posee permeabilidad magnética equivalente, dependiente, como hemos visto, de la historia previa de ese material, a la que llamaremos mu, con la cual se puede aplicar la relación constitutiva ya vista. Y la segunda suposición, que el campo B es uniforme en cada región del material magnético. Con esta se desarrollará la denominada regla de Hopkinson. Sabemos que la integral de h por diferencial de L a lo largo de una curva cerrada es numéricamente igual a n por i. Si a dicho producto, para nuestro caso, lo llamamos fuerza magnetomotriz, y conociendo además que la relación constitutiva en el material magnético nos permite establecer que h es numéricamente igual al vector inducción V sobre la constante mu, podemos realizar el reemplazo de esta expresión en la ley de Ampère, de manera tal que quede esta en términos de B. Esta nueva expresión en términos de B multiplicada y dividida por la sección nos permite definir el flujo magnético phi, flujo que podemos sacar de la integral resultante. De manera tal que el término que queda dentro de la integral nos genera otro nuevo concepto denominado reluctancia magnética, quedando entonces la expresión que dice que el flujo por la reluctancia magnética es numéricamente igual a la fuerza magnetomotriz. Expresión que de forma análoga puede compararse con la que dice que la corriente eléctrica por la resistencia es numéricamente igual a la fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Supongamos que tenemos una sucesión de materiales magnéticos de manera tal que se cierre formando un circuito magnético. Este circuito está formado por dos materiales ferromagnéticos diferentes, uno denominado núcleo y otro denominado barra, que cierran el circuito con dos entrehierros, E1 y E2, siendo estos considerados como estrechos. Además, existe un arrollamiento de N espiras por el que circula una corriente I. Debemos considerar también que cada material magnético tiene una sección transversal correspondiente. Recordemos entonces que para la solución de este ejemplo debemos tener las siguientes consideraciones. Primero, la integral de h por diferencial de L es igual a la fuerza magnetomotriz. Además, la integral del flujo del material magnético permanece constante a lo largo de toda la sección transversal del mismo. No existen efectos de borde y existe el denominado entrehierro estrecho, es decir, sin dispersión de flujo. No olvidemos que también la relación constitutiva de los materiales es una expresión de mucha utilidad para la resolución. Analicemos la expresión generalizada de Ampère que dice que la integral sobre una curva cerrada C de H por diferencial de L es igual a la fuerza magnetomotriz N por I. Para ello consideremos una curva C cerrada coincidente con la longitud media del circuito. Aplicando entonces la integral sobre la longitud recientemente nombrada, vemos que es conveniente abrir la integral en las longitudes que la conforman. La longitud Ln del núcleo, la longitud E1 del entrehierro 1, la longitud Lb de la barra y la longitud E2 del entrehierro 2. El análisis
debe realizarse en el sentido horario de manera arbitraria. De acuerdo al procedimiento explicado anteriormente, en la expresión de Ampère, reemplazamos el campo magnético H en función de la relación constitutiva en el material y en el núcleo no magnético. Considerando luego que la expresión de flujo magnético es la integral de superficie V por diferencial de S, la cual debe mantenerse constante a lo largo de todas las secciones, sabiendo entonces que el flujo es igual a V por S, no hacemos más que volver a la expresión anterior de la fuerza magnetomotriz y multiplicar y dividir la expresión por la sección en cada una de las partes para poder operar de manera sencilla. La operación consiste en sacar como factor común en cada término integral el término correspondiente al flujo magnético, quedando entonces la expresión de Ampère como el producto de la fuerza magnetomotriz es numéricamente igual al flujo por todas las integrales correspondientes. Notando que cada uno de estos términos integrales individualmente corresponden a los valores de reluctancia de cada parte del circuito magnético, concluimos entonces que estamos en presencia de la analogía eléctrica vista en la regla de Hopkinson, es decir, la fuerza magnetomotriz es numéricamente igual al producto del flujo por la reluctancia magnética total del circuito. Despejando entonces de la expresión B cuadrada el flujo magnético y recordando que el flujo es numéricamente igual a V por S, considerando las secciones de los materiales magnéticos y no magnéticos que integran el circuito, podemos despejar entonces el valor del vector inducción en cada uno de estos materiales. Conociendo entonces la relación constitutiva, es posible hallar los campos magnéticos H y el vector magnetización como incógnitas de este circuito. En la siguiente clase, la número 3 de materiales magnéticos, veremos aplicaciones de circuitos magnéticos, para los cuales deberemos considerar si la sección de análisis es delgada o gruesa.